Nuestra siguiente invitada es Nicole Legouillet, querida amiga, por lo demás, artista que trabaja con sonidos, vibraciones y resonancias. Desde una perspectiva que denomina antidisciplinaria, navega por los territorios porosos y fértiles entre las artes y las ciencias. Nicole también hace música y es música experimental, baterista y mitad del dúo Breaking Forms. Es actualmente candidata a doctorado en Media Arts and Sciences del MIT Media Lab. Fue galardonada con el primer premio de MIT 2020 Harold y premio Arlene Schnitzer en artes visuales. También una beca DAAD o DAD como parte de la iniciativa de sonido transnacional y galardonada con el premio Simetría 2019 para participar en una residencia en los observatorios CERN, Paranal y ALMA. Nicole. Gracias por esa interesante presentación sobre el trabajo de Nicole. Y ahora la tenemos acá con nosotros, donde vamos a poder seguir conversando y conociendo un poco más sobre su visión de la ciencia y la música y su trabajo. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola Daniela, muchas gracias por todo, por la invitación y esa presentación también. Nicole, para partir con algo así como más bien amplio sobre el tema de ciencia y música, hubo tiempos en la historia en los que la ciencia y la música parecieran estar mucho más juntos que otros momentos. Hasta el momento acá íbamos en un espacio donde la ciencia y la música nos parecían mundos opuestos, pero poco a poco hemos visto que son mundos que en realidad confluyen y tienen mucho en común, una idea un poco más renacentista tal vez. Cuéntame, ¿cómo ves tú ese vínculo y esa relación que se está dando actualmente entre la ciencia y la música? Qué interesante perspectiva, porque como tú bien dices, de repente las ciencias y el arte se ponen como en espectros como lados opuestos de esta línea, y yo creo que tiene que ver un poco con, en algún momento hubo una sobrecategorización de las disciplinas, no solamente de la ciencia y la música, pero digamos de una manera más amplia de todas las disciplinas, que vino con procesos de especialización con la modernidad también. Y en ese sentido, yo creo que últimamente se han empezado a dar modelos que buscan estrategias mucho más cruzadas, donde se empiezan a entender que en los bordes disciplinares y donde se pueden mezclar, estos bordes son mucho más porosos a final de cuentas y que no podemos como separarlos completamente y tenerlos en lados opuestos. Yo creo que lo que hemos estado viendo en los últimos años es que para poder pensar de manera creativa, para poder abrir nuevas ideas y un poco nuevos portales, para poder tener nuevas ideas y nuevas preguntas, es en estos cruces. Y se ha dado en la conversación con otras disciplinas, se ha dado en conversaciones para poder abrirse a otras perspectivas. Porque si siempre mantenemos una perspectiva única de las cosas y nos quedamos con una pura visión, es difícil crecer, es difícil pensar en nuevas ideas, es difícil salir de lo que ya estamos. Entonces, un poco al desestructurar estas nociones de disciplinas tan estáticas, nos damos cuenta que hay muchas más posibilidades. Y aquí entra el arte y la ciencia, o la música y la ciencia, en el cual uno apoya al otro a final de cuentas, y son espacios que pueden ser profundamente fértiles en diálogo. Tú justamente entraste, decías que es donde hay estos vértices, donde surgen ideas más creativas, surgen cosas nuevas, y justamente tú vienes de una formación profesional como arquitecta, donde ya existe ese cruce entre el mundo más creativo y el mundo más matemático. Sin embargo, tú quisiste ir en no te quedaste con ese cruce y quisiste hacer un paso más allá. ¿Cómo fue el incorporar el mundo de la música y el sonido a tu formación profesional y hacer una carrera un poco diferente a la, digamos, tradicional para tu área de formación? Yo creo que ahí un poco le diste en el clavo. Yo creo que la carrera de arquitectura a mí me proporcionó una manera de pensar que es bien interdisciplinar de alguna manera, que podemos decir que abarca temas desde estéticos, filosóficos, de diseño de espacio, de composición, pero también temas sociales, temas de urbanismo, temas de historia, que son súper importantes. Entonces, como al conjugar todas esas ideas y sumar a la vez la matemática, la física, la estructura y temas constructivos, es
es una disciplina que a mí me enseñó a pensar desde múltiples perspectivas. También tiende a ser muy colaborativa y trabajar en equipo, y eso también creo que aporta a poder abordar los problemas de distintas ideas y pensamientos y perspectivas, obviamente. Y en ese caso, yo creo que la formación de arquitectura es muy híbrida en ese sentido, pero después la profesión como arquitecto tiende a ser más tradicional y tiende a funcionar de una manera bien disciplinar. Y yo creo que ahí me encontré, al terminar la carrera de arquitectura, me encontré con estas preguntas de cómo poder incluir otras cosas, cómo poder hacer arquitectura con sonido, cómo entender las capacidades espaciales de la música, de la composición de espacios, pero por medio del sonido. Y eso me proporcionó, en esas preguntas y en esa búsqueda, se me abrieron el camino a espacios bien híbridos e incluso antidisciplinares, que es, por ejemplo, donde estoy trabajando ahora como investigadora y haciendo un doctorado en MIT, en el Media Lab. Es un programa académico que se llama Ser Antidisciplinar y busca conjugar todos estos mundos para crear ideas nuevas, para también establecer nuevas preguntas. Justamente quería llegar al tema de MIT, nos estamos adelantando un poquito, pero ya que lo menciona, podríamos conversarlo ahora, porque en este mundo en que la ciencia se la presiona tanto, porque la ciencia sea aplicada, que sea inmediata, que tenga un impacto directo en un problema específico, y a veces perdemos de vista otras posibilidades que nos van a llevar a caminos que pueden ser igualmente necesarios o más necesarios en el futuro. Entonces, en eso el MIT Media Lab, donde estás tú ahora cursando el doctorado, justamente como que un poco rompe con este concepto de ciencia aplicada y va con una ciencia más de vanguardia. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido y cómo ves el mensaje que están enviando desde allí con este tipo de programas? Yo creo que particularmente lo más interesante de un programa como este es la posibilidad de volver a la experimentación, a lo experimental, como un lugar, un territorio fértil, digamos. De volver a pensar más allá de la búsqueda de resultados exactos, concretos y a corto plazo, en buscar preguntas, en un poco desestabilizar cosas que damos por hecho para generar ideas y un poco planteamientos a largo plazo. Ideas que pueden ser proyecciones mucho menos concretas, no de aquí a 5 años, pero quizás de aquí a 50 años, por ejemplo, o más aún. Entonces, en ese pensamiento se da espacio para el error. Y yo creo que esa es una de las partes más interesantes de trabajar en procesos experimentales de este tipo, en el cual, más allá de tener que presentar resultados concretos inmediatos, existe un pequeño margen en el cual el error proporciona cosas aún más interesantes, en el cual el abrazar el error entrega la posibilidad de realmente encontrar ideas nuevas, de realmente desestructurar las cosas como pensamos que tienen que ser. Entonces ese espacio para mí ha sido fundamental, el poder trabajar como investigadora en un espacio como ese y entender que las ansias y la necesidad de responder concretamente a corto plazo por muchos temas, sobre todo por temas presupuestarios, por ejemplo, por temas de cumplir un currículum, son cosas que es muy difícil de poder replantearse, de poder como darle la vuelta. Y sí hay que tener en cuenta de que es un enorme privilegio el poder jugar con plazos más amplios y tener la posibilidad de equivocarse. Y desde esa equivocación encontrar nuevas preguntas. Más allá que, por ejemplo, yo creo que una manera en la cual a mí me gusta pensar en torno al ecosistema donde yo trabajo y la metodología de trabajo es que más allá de buscar respuestas, estamos abriendo preguntas. Y esas preguntas y ese buscar y esa forma de
de experimentar no es nueva para ti. O sea, tú llegaste al MIT Media Lab después de una trayectoria en dos instituciones bastante importantes, una en nuestro país y la otra en Suiza, si no me equivoco, el CERN y el Observatorio ALMA, donde hiciste dos proyectos muy interesantes. ¿Me puedes contar un poco en qué consistieron estos proyectos y cómo te motivaste en participar de esto? O sea, ¿cómo nace la motivación y qué es lo que hiciste? Sí, esa fue realmente una oportunidad impresionante, que sigue resonando hoy en día en mi trabajo y va a ser una experiencia que está entregando ideas, me está estimulando, digamos, para siempre, yo creo. Y en ese sentido, esa residencia que hice, que se llama Simetría, fue una residencia que, como tú bien dices, era una residencia dual que se hacía en Suiza, en CERN, y en Chile, en el Centro Astronómico en ALMA, y también en el Observatorio Paranal de la ESO. Y este proceso se hizo el año 2019, entonces fue un tiempo en el cual yo lo tomé como parte de mi investigación y fui a hacer esta residencia a entender cómo hacen investigación los científicos, cómo funcionan los dispositivos en estos lugares, desde la perspectiva de la gente que trabaja allá, y después ver cómo nos posicionamos nosotros. El proyecto, esta residencia la hice yo con otro artista, Alan Bogana, un artista suizo. Entonces tenía todo este tema de intercambio entre arte, ciencia, pero también de escalas, entre, por ejemplo, la investigación que se hace en CERN, que tiene que ver con las partículas y los componentes más pequeños de la materia, y para entender la realidad en la que vivimos, y después en los observatorios en Chile, que no solamente, claro, además la otra diferencia es que CERN está enterrado bajo tierra y los observatorios están en lo más alto, en el desierto de Atacama, tocando el cielo casi, y en esta escala donde se observa el cosmos, lo más grande y lo más vasto que conocemos también. Entonces, desde estas dos escalas, la idea era entender cómo nos aproximamos al entendimiento de estas escalas, cómo se generan los modelos para observar estas escalas, cuáles son las técnicas, a qué nivel de precisión funcionan estas máquinas, estos dispositivos que son sensores a nivel planetario, a final de cuentas, y cómo nos posicionamos nosotros como artistas en estos lugares y en este contexto. Entonces yo diría que lo más interesante de esta experiencia fue abarcar estas escalas, fue abrirnos a escuchar los testimonios, más o menos. Teníamos todos los días reuniones y visitas con la gente que trabaja ahí y a los experimentos, para escuchar cómo trabajan y cuáles son sus temas de investigación, cuáles son los focos, cuáles son las preguntas que están resolviendo día a día. Y en ese sentido, nosotros fuimos un poco como esponjas, como que fuimos a absorber, a escuchar, a aprender de ellos, y ellos fueron todos muy generosos con su tiempo y conocimiento. Y desde ahí lo que han surgido son una serie de experimentos en los cuales han sido experimentos personales y otras colaboraciones, tanto con Alan como con otros artistas, en torno a estos temas que más que nada a mí lo que me proporcionaron fue un entendimiento de la realidad como algo dinámico, un entendimiento de la realidad desde múltiples perspectivas. Ambos lugares están buscando un poco nuestra historia cósmica, están buscando cómo reconectarnos con nuestro pasado cósmico desde el Big Bang hasta hoy en día, cuáles han sido los procesos que han sucedido a nivel matérico, a nivel de los misterios del universo. Y todo eso, lo más interesante es entender que son procesos que están sucediendo hoy en día, y que de un día para otro también cambian, y que los paradigmas van cambiando, que se van haciendo nuevos descubrimientos, se van generando nuevos dispositivos, nuevas maneras de abordar estos dispositivos, nuevas tecnologías y nuevas perspectivas que un poco completamente cambian día a día cómo entendemos la realidad. Y para mí eso es... ¿Cómo fue lo que hiciste? ¿Cómo complementaste el tema de arte y de música en esta experiencia que quizás no todos conocen?
¿Cómo podrías explicar esa experiencia? Y quizás podemos escuchar también un poquito y ver el resultado de ese trabajo. Sí, bueno, concretamente, una manera, yo al llegar a estos lugares tenía muchas preguntas, claramente como cualquiera tendría, y una manera que yo quise ir a entender este lugar es con un dispositivo que le llamo paracantora, y la paracantora es imagínense, bueno, ahí lo ven, es un atril con parlantes, con 6 parlantes, tiene distintos sensores medioambientales, y lo que genera la paracantora es que se sitúa en lugares y actúa como un parásito que entiende distintas energías de estos lugares o distintos agentes no humanos y los sonifica y los canaliza como una composición sonora. Entonces, para mí fue una herramienta de registro, de documentación, así como puede ser como llegar a estos lugares con una cámara, por ejemplo, pero de una estimulación sonora. Entonces, como al escuchar distintas cosas que no vemos a simple vista, cómo podemos entender estos lugares y qué otras nociones y escalas de realidad también nos da. La escucha, sonificar elementos que no son visibles, que son imperceptibles, que damos por sentado también. Y en este sentido, la paracantora me dio otra capa de acercamiento perceptual a estos lugares y fue muy interesante. Esta herramienta, este dispositivo tiene distintos sensores medioambientales y, como decía, los lugares son muy distintos. Por ejemplo, en CERN, que es una caverna 80 metros bajo tierra, donde el espacio es un sensor, pero el sensor es la arquitectura también. Tiene reverberancias, tiene distintos campos magnéticos, por ejemplo, y tiene muchas cosas que suceden ahí que son muy distintas a lo que sucede a 3.000 o más metros de altura en el desierto de Atacama al aire libre, alrededor de estos observatorios que también tienen distintas cargas electromagnéticas y radiales de alguna manera. Entonces se genera una composición específica y un ritual de escucha para estos lugares, en el cual nos acercamos a estos lugares por medio del sonido. Bueno, entonces yo creo que es el momento de que escuchemos cuál fue, cómo sonó la paracantora en estas 2 locaciones tan distintas y cómo nos permitió de alguna manera, nos permite escuchar aquello que es invisible. La mayoría de las veces queremos ver lo invisible, pero también podemos escucharlo. Escuchémoslo entonces. Bueno, seguimos con el programa de hoy. Hay varias novedades, varios invitados, distintas perspectivas, distintas miradas. Así que continuamos. Gracias. Muchas gracias.